tenido. Espero que estén todavía con físico, ¿no? María Fernanda Pando, ¿estás? Sí, doctor. Buenas noches. Jamesis Daniel, Sí, sí, doctor, presente. Romina, Presente, doctor. Kevin Rodríguez, Gerson Garayar, Presente, doctor. Buenas noches. Lucía Palomino, Presente, doctor. Buenas noches. Catherine de la Cadena, Catherine, Catherine no está. Sebastián Martín, Presente, doctor. muy bien. Solo falta Catherine. Ok, vamos a empezar con la clase de glándulas salivales, ¿ya? Vamos a empezar. Jamesis Daniel, solo como recordatorio, las glándulas salivales, ¿cuáles son? Las principales y las accesorias. Las glándulas salivales son, tengo, lo que recuerdo es la parótida, la submaxilar y submandibular, si no me equivoco. Y también las glándulas salivales menores. Parótida submaxilar, Y me olvidé, submaxilar, submandibular, no, ahí no, parótidas, ya. eso es. Sebastián Martín, Sublingual. sublingual. Sebastián Martín, Sí, doctor. ¿dónde se ubican las accesorias o secundarias o menores? Estaba, em, por ejemplo, en lo que son como hay varias, están, por ejemplo, los labios, que son las genianas, o los del paladar incluso. Ya. Ok. Entonces, esto es la anatomía básica de glándulas salivales. Eh, si no saben, si no recuerdan, mejor dicho, eso estamos fritos, ¿no? Vamos. Entonces, dos glándulas parótidas, dos glándulas submaxilares y dos glándulas sublinguales. Y las menores y accesorias en toda la vía aéreo-digestiva superior. Significa que en cualquiera de esas zonas o localizaciones pueden aparecer tumores, tanto benignos como malignos. Vamos a hablar de tumores, ¿ya? Benignos y malignos. No vamos a hablar de todos los tumores benignos y todos los tumores malignos porque es una gran variedad de tumores. Vamos a revisar solamente los más importantes, los principales o los más frecuentes. Eh, Como van a ver en la clasificación de la OMS, hay un sinnúmero de variedades histológicas de tumores de glándulas salivales. También tienen que recordar la histología de las glándulas salivales, cómo están compuestas o cuál es su arquitectura histológica de estas glándulas salivales, ¿no? Es importante recordar toda la parte anatómica, topográfica, estructural, histológica, qué tipo de células conforman estas glándulas salivales para poder entender el origen de los tumores benignos y malignos, ¿ya? Entonces, a ver, solamente para ver pues, si están ahí, ¿no? María Fernanda, ¿cuál es el tumor benigno que conoces en las glándulas salivales? Más frecuente. ¿Recuerdas alguno? Em, Hay creo que es el adenoma que está en la glándula parótida, Adenoma. pero no recuerdo muy bien el nombre.
adenoma pleomórfico o monomórfico, también hay dos tipos, ¿ya? Y Romina Alcántara, ¿recuerdas algún tumor maligno de glándulas salivales o no? ¿Puede ser el carcinoma mucoepidermoide? Muy bien. Ok, miren, idealmente es que las clases teóricas deberían ser con exposiciones y presenciales, pero esto todavía no se recupera eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si en el tiempo se vuelve a ese sistema, porque para mí personalmente es muchísimo mejor que clases virtuales. Salvo que yo esté en Inglaterra, en Cusco, no sé, pues si tenga que hacer la clase vía virtual, ¿no? Bueno, en general, vamos a repasar puntos importantes, claves nada más de todas las dos clases, ¿ya? 3 a 6% de todos los tumores de la cabeza y cuello representan a tumores de glándulas salivales. 8% en niños, poquito más frecuente. 65 a 80% de los tumores en general representan la glándula parótida. Estamos hablando tanto de benignos como malignos en general. El 8 al 10% es en la submandibular o submaxilar y el 15 al 27% es en las glándulas salivales secundarias, menores o accesorias. Son sinónimos. Hay una representación esquemática de estos tumores. Entonces, si nosotros vamos a los tumores, ya, esta es la ubicación o distribución, localización de los tumores de las glándulas salivales menores. Ya lo dijeron, en la vía aerodigestiva superior. Significa la boca, toda la cavidad oral y todos los subsitios de la cavidad oral. Las fosas nasales, o sea, los senos paranasales también hay. ¿Ya? La orofaringe, la hipofaringe, laringe, incluso parte de la tráquea. Nosotros hemos tenido pacientes que es muy raro, pero hay con carcinomas adenoide quísticos en la tráquea cervical. Y, y bueno, entonces los dividimos en benignos y en malignos. Benignos en parótida, miren, en parótida 75 a 80% representan a los benignos en parótida y los malignos en parótida el 20%. Mientras que en las glándulas menores el 20% representan tumores benignos y el 80% representan tumores malignos. O sea, hay más tumores malignos en secundarias que en la parótida, como ven, a la inversa, ¿no? En las submandibulares, submaxilares es un aproximado 50%, 50%. O sea, estas estadísticas son un promedio de las publicaciones mundiales, ¿ya? No es así precisa las cifras, pero es el promedio mundial y que se presenta en todas las regiones. Esta es la distribución estadística de estos tumores. Y como ven en este cuadro, esta es la clasificación de los tumores de glándulas salivales de la OMS, que todavía persiste, del 2017. Hay un buen número de tumores malignos: carcinoma mucoepidermoide, adenoide quístico, carcinoma de células actínicas, adenocarcinoma polimorfo, carcinoma de células claras, etcétera, etcétera. Y tumores benignos: adenoma pleomorfo, mioepitelioma, adenoma de células basales, tumor de Warthin, oncocitoma, linfadenoma, etcétera. Obviamente, hay mucha variedad histológica en tumores benignos y malignos de glándulas salivales, y 2 o 3 de ellos son muy frecuentes, pero los otros son muy raros, esporádicos, y cada uno de ellos tiene su comportamiento también propio en cuanto a pronóstico y progresión de enfermedad y pronóstico de sobrevida. Cada uno es diferente que el otro. Entonces, si nosotros repasamos los tumores benignos,
que representan el 75 al 80%, vamos a tener estos tumores, digamos los más frecuentes. El adenoma pleomorfo o tumor mixto, el tumor de Warthin o cistoadenolinfoma, el oncocitoma, adenoma monomorfo, adenoma de células basales y mioepitelioma. Todos estos benignos, pero vamos a repasar dos de ellos que son los más frecuentes, ¿no? Primero, el adenoma pleomorfo. Este es el tumor benigno más frecuente de glándulas salivales. Parótida, 75 a 85%. Submaxilar, 5%. Sublinguales, 0.1%. Y glándulas accesorias o menores, 10%. Esta es la distribución del adenoma pleomórfico por localización. La ubicación o localización de los tumores benignos y malignos de glándulas accesorias es el paladar. El paladar es la localización más frecuente de los tumores benignos y malignos de glándulas salivales menores o accesorias. Características, los más importantes: crecimiento lento, predominio sexo femenino, 40 a 60 años, sin embargo puede presentarse a cualquier edad. Generalmente es en el lóbulo superficial de la parótida. Recuerden ustedes la anatomía de la glándula parótida. Tiene dos lóbulos, superficial y profundo, y entre ambas está el nervio facial, el séptimo par craneal, ¿verdad? Eso lo saben ustedes. Entonces, adenoma es un tumor pleomórfico porque en su estructura histológica vamos a encontrar células epiteliales, mioepiteliales, mesenquimatosas, y todas estas van a estar envueltas por una pseudocápsula o una cápsula fibrosa. Por eso el nombre de pleomorfismo, varios tipos de células. Importante de estos tumores es que hay un 3 a 5% que se pueden malignizar en el transcurso del tiempo, sobre todo aquellos tumores mayores a 5 o 6 centímetros y que tienen un tiempo de evolución de 10 a 20 años. Estos se pueden malignizar si es que no son tratados, y cuando se malignizan son terribles estos tumores, ¿ya? Por eso es importante, mejor operar en su momento que esperar 10 a 20 años. El otro tumor importante que ustedes tienen que saber, vamos a hacer un poquito de teoría, luego vamos a ver los ejemplos clínicos, es el tumor de Warthin. El tumor de Warthin se llama también cistoadenoma o papilar linfomatoso o adenolinfoma. Por el nombre que le han dado los patólogos, podría nosotros pensar que es un linfoma de glándula salival, pero no es un linfoma, es un tumor benigno, quístico, que más o menos representa el 5 al 15% del total de tumores salivales. Cuando hablamos de tumores en cualquier parte del cuerpo humano, siempre tenemos que hablar de porcentajes. ¿Cuál es el más frecuente? ¿Cuál es el más raro? ¿Cuál es el que tiene peor pronóstico? ¿Cuál es el que tiene mejor pronóstico? Etcétera, ¿no? Entonces, este es el segundo tumor benigno más frecuente de glándulas salivales, y es un tumor que solamente se presenta en la glándula parótida. No hemos visto tumor de Warthin en glándulas submaxilares, ni mucho menos en sublinguales, ni mucho menos en accesorias. Es de glándulas de la parótida, y generalmente lóbulo superficial y polo inferior de la parótida. Esta es la característica de este tumor de Warthin, que tiene con este contenido quístico o mixto, sólido quístico, y que generalmente o casi siempre se presenta en el sexo masculino. O sea, es peculiar este tumor, tiene varias características que lo identifican, ¿no? Puede presentarse en forma unilateral o en forma bilateral, en un solo lado o en ambos lados. En ambos lados es menos frecuente, mucho más frecuente es en un solo lado. Y histológicamente contiene una gran cantidad de tejido linfoide con folículos. Por eso se les confunde con un linfoma. Y muchas veces los patólogos tienen que hacer estudios de inmunohistoquímica para diferenciarlo de los linfomas.
Características similares al del adenoma pleomórfico. El crecimiento es lento, progresivo, asintomático. No causa síntomas, no causa dolor, molestia, ni nada más que la presencia de la masa tumoral en la parótida o no, en la submaxilar y más es aspecto estético. Y ahora vamos a ver dos tumores malignos y luego vamos a pasar a las imágenes, ¿ya? Eh, entonces, ¿cuáles son los tumores malignos más frecuentes de glándulas salivales? Dos, el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoide quístico o cilindroma también. Los otros, adenocarcinomas, células acinares, el tumor mixto maligno o carcinoma exadenoma pleomórfico, el que decíamos que se transforma, se maligniza, el carcinoma de células escamosas. Entonces, vamos a repasar dos. Mucoepidermoide. 25 a 35% de todos los tumores malignos de las glándulas salivales en general. Es más frecuente en la parótida. 60 a 70% del mucoepidermoide se presenta en la parótida. En la glándula submaxilar, un 6 a 10%, en la cavidad oral, o sea, en glándulas menores o accesorias, un 15 a 20%. Se originan en las células de los conductos salivales que tienen una gran potencialidad de diferenciación. Este mucoepidermoide, a su vez, se clasifica en tres tipos: bajo grado, intermedio grado y alto grado. Los de bajo grado es el mayor porcentaje, 75%, y los de alto grado es el de menor porcentaje, 25%. ¿Por qué es importante saber a qué subtipo histológico corresponde este mucoepidermoide? Porque algunos, uno, el de alto grado, es mucho más agresivo, crece mucho más rápido, da metástasis a los ganglios regionales del cuello y el pronóstico de sobrevida es mucho menor que un tumor de bajo grado. Entonces, por eso es importante saber frente a qué tipo histológico estamos tratando al paciente, porque probablemente de acuerdo a ello, también vamos a realizar, aparte de la cirugía, radiotratamiento complementario con radio y quimioterapia. Dijimos que hay un gran porcentaje de metástasis a los grupos ganglionales del cuello en los de alto grado. El carcinoma adenoide quístico o cilindroma, este es un cáncer muy peculiar. Generalmente es glándulas salivales menores, 30 a 70% en las glándulas salivales menores. Y localización, el paladar. Localización, el paladar. En segundo lugar, la submaxilar. En tercer lugar, la parótida. Muy raro en la parótida. ¿Ya? También, por ejemplo, hemos encontrado adenoides quísticos en la base de la lengua, en intramuscular, en la base de la lengua, o sea, intramural. ¿Ok? Carcinomas adenoides quísticos en paladar, en senos paranasales. Dijimos que hemos encontrado en tráquea. Entonces, la localización de este cáncer es un poco especial. ¿Ya? Es más frecuente en mujeres, sexta década de la vida, pero hemos visto en personas más jóvenes. Algo importante de este tumor, su forma de extenderse a través de los nervios periféricos, a través de las vainas nerviosas. Un tumor de localización en paladar puede a través de un nervio periférico llevar a la base de cráneo y hacer una invasión intracraneal. Eso se llama neurotropismo. Y también a través de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Pueden originar metástasis por vía hematógena, pulmón, huesos, cerebro. A su vez, es importante también esto, al igual que el mucoepidermoide, hay tres tipos de histológicos de carcinoma adenoide quístico.
el cribiforme, que representa el 50 al 89%, el tubular el 30 al 59% y el sólido 20%. De estos tres, el peor es el sólido, el menos frecuente, pero es el peor, mucho más agresivo, da metástasis y el pronóstico de sobrevida es más corto. Algo importante de este cáncer de glándulas salivales es que son muy resistentes a la radioterapia y a la quimioterapia. Primera opción, cirugía. Si no se puede operar porque es muy extenso, tratamiento paliativo, nada más. El adenocarcinoma, un tercer tumor maligno, es poco común, 4%, como vemos, es muy poco frecuente. Entre la cuarta y novena década de la vida, se originan a partir de un adenoma de células basales o en forma primaria. 80% en la parótida, 9% en la submandibular, 11% en las salivales menores. También pueden dar metástasis por vía linfática en el 50% y por vía hemática en el 30%. Entonces, cada tipo histológico de tumor maligno se va a diferenciar en eso. Pronóstico de sobrevida y uno de ellos es más agresivo que otros. Algunos dan metástasis temprana, otros pueden dar metástasis tardía, metástasis a grupos regionales del cuello, ganglionares del cuello o metástasis a distancia. ¿Ya? Entonces vamos a ver unos ejemplos clínicos de tumores benignos en fotografías, ¿no? Quizás cuando roten ustedes por los hospitales, pueden ver, tienen la suerte de que coincidan con pacientes que tienen tumores de glándulas salivales, tanto benignos como malignos. Pero por ahora, fotografías, ¿no? Entonces, esto que ven acá, esto es una paciente que tiene un tumor benigno, ¿ya? Tumor benigno de parótida derecha, adenoma pleomórfico. Características: tumores sólidos, móviles, de bordes definidos, no causa dolor, no causa molestias, crecimiento lento, pueden tener una masa bien grande y no causar molestias. Este es un ejemplo de un tumor de Warthin que se localiza en el polo inferior de la parótida, masculino, relacionado con el consumo de tabaco. También está este tumor de Warthin. Las parótidas, o sea, los tumores de parótidas pueden ser tan grandes, pero ojo, no infiltran el nervio facial. Las mímicas, los movimientos de los músculos faciales están conservados. El nervio facial está conservado. En cambio, los tumores malignos pueden infiltrar el tronco o las ramas del nervio facial y originar una parálisis facial del lado afectado. Son de crecimiento rápido. Pueden infiltrar la piel, sólidos, duros, poco móviles, pueden ocasionar dolor y de crecimiento rápido. A personas jóvenes puede afectar también. La piel puede adherirse al tumor, puede hacer cuerpo con el tumor y originar parálisis facial. Pueden ser tumores difusos, como este, o tumores pequeños como este mucoepidermoide de alto grado que ya está infiltrando la piel. Acá hay una paciente ya con infiltración de piel de un tumor de parótida mucoepidermoide. Este es un tumor maligno también que está causando una parálisis facial izquierda con desviación de la comisura labial, el músculo frontal no se mueve, el ojo no se cierra, están con el ojo abierto. Los tumores benignos de glándulas submandibulares son muy similares a las características de los tumores benignos de la parótida. La única diferencia es la localización, de diferente tamaño, de diferente forma, lobulados, multilobulados.
Los tumores benignos de glándula sublingual, el único efecto que causan es un efecto mecánico en la cavidad oral, un bulto en la cavidad oral y que ocasiona molestias al comer, al masticar los alimentos. Pero si ustedes ven en esta fotografía, la mucosa que cubre la glándula sublingual está intacta. No hay ulceración, no hay infiltración, no hay necrosis, no hay ningún signo de patología maligna. Imágenes de cortes anatómicos, dibujos, para recordar la localización de las glándulas submaxilar, sublingual, sus relaciones. Ustedes tienen que saber el examen bimanual de la glándula submaxilar y sublingual, una intraoral, una mano intraoral, otra mano extraoral por debajo del reborde mandibular para palpar los tumores de estas glándulas. Hay tumores quísticos de las glándulas de la glándula sublingual. Este es un tumor quístico de la glándula sublingual, se llama ránula o se llama mucocele. Acá hay una figura esquemática de este quiste. Y los mucoceles clásicos que generalmente se presentan en los niños, en los labios, y que muchas veces remiten espontáneamente, o algunos se endurecen con el tiempo, hacen fibrosis y hacen tumores de glándulas salivales menores en el labio. Entonces ya hay que extraerlos con cirugía. Los tumores benignos de paladar también pueden presionar el hueso del paladar y puede adelgazar el hueso del paladar por presión, por compresión. La mucosa que cubre el tumor está intacta. Este es un tumor de glándula salival menor. Otro tumor benigno, un adenoma pleomórfico de glándula salival menor en el paladar. Pero los tumores malignos, como este carcinoma adenoide quístico de la izquierda, está ulcerada. Infiltra la mucosa, lo ulcera, infiltra el hueso del paladar, puede infiltrar la arcada dentaria, puede infiltrar el hueso y atravesarla, subir a los senos paranasales. Este es un mucoepidermoide de paladar, que como ven ustedes es un gran tumor que está destruyendo el maxilar, ¿no? Este es ya prácticamente es todo el paladar. Entonces, esos son los ejemplos clínicos de estos tumores. Para nosotros hacer diagnóstico de los tumores, ¿qué tenemos que hacer? Exámenes auxiliares. Después de la evaluación clínica, primero la elaboración de la historia clínica, ¿verdad? Anamnesis, examen físico, etcétera, etcétera, diagnóstico clínico, y luego vienen los exámenes auxiliares para corroborar nuestro diagnóstico clínico. Para tumores de glándulas salivales, importante la ecografía. Examen rápido, económico, fácil de realizar por los ecografistas, y nos va a decir muchas características del tumor. El tamaño, si tiene cápsula, si es sólido, si es quístico, si es mixto, si tiene ganglios alrededor, si hay infiltración de la cápsula, extensión extracapsular, invasión del tejido sano, etc. ¿No? Y obviamente la tomografía y la resonancia magnética, sobre todo la tomografía. La tomografía con sus diferentes cortes, axiales, coronales, sagitales, nos va a permitir evaluar la localización precisa y la extensión de estos tumores. Y eso nos va a permitir planificar el tratamiento quirúrgico, hasta dónde tenemos que resecar y cuál va a ser nuestro mejor abordaje para poder retirar estos tumores, ¿no? La resonancia magnética la usamos cuando ya hay invasión de partes blandas, ¿ya? Por ejemplo, pues orofaringe, esófago, tráquea, ¿no? Recuerden que la tomografía nos valora mejor áreas sólidas y la resonancia nos valora mejor partes blandas. Los dibujos esquemáticos para ver los triángulos del cuello. Luego de las imágenes tenemos que hacer el diagnóstico histológico y citológico. El citológico lo hacemos con la biopsia aspiración con aguja fina, hoy en día con guía ecográfica.
y eso nos va a dar la precisión de qué tipo de tumor estamos, benigno o maligno. Muchos citopatólogos eh, ya pueden, en algunos casos, por experiencia, decirnos incluso el tipo de tumor, mucoepidermoide, adenoma pleomórfico, Warthin, etcétera. Pero muchos no, simplemente nos dicen benigno o maligno. Y la otra es la biopsia histológica, que es una biopsia quirúrgica. O sea, tomamos una muestra de tejido tumoral y ya no es citología, es histología. Entonces, ahí ya nos, en ese tipo de estudio de biopsia quirúrgica, ya el diagnóstico ya es definitivo. O sea, ya no hay dudas. Y luego de haber hecho el diagnóstico definitivo del tumor, pues pasamos a tratamiento. ¿El tratamiento cuál va a ser en estos casos? La cirugía. Recordar la anatomía de la parótida, de la submaxilar, de la sublingual, etcétera, etcétera. Acá, como ustedes ven en esta imagen, entre el lóbulo superficial y el lóbulo profundo de la parótida está atravesando el tronco y las ramas del nervio facial. Entonces, es una cirugía delicada, fina, compleja, porque hay que preservar ese nervio facial, si no al paciente lo dejamos con parálisis facial. Los abordajes para parótidas, una pre y retroauricular como algo estético, ¿no? Imágenes para recordar que tenemos lóbulo superficial y profundo, entre ambos está el nervio facial. Variedades anatómicas del nervio facial. Hay un tronco y hay dos ramas importantes, la temporofacial y la cervicofacial, pero el abanico de la forma de las ramas del nervio son distintos. Es un tumor adenoma pleomórfico, es una vista macroscópica de este tumor. Este es un jovencito que tiene un tumor de lóbulo profundo de parótida. Tomografía, importante para ver la localización exacta. Tumor del lóbulo profundo de parótida. Abordaje, el mismo abordaje. Obviamente tenemos que identificar y respetar el tronco y las ramas del nervio facial. Resecamos el tumor. Acá está el tronco y las ramas del nervio facial. Y luego, pues, devolvemos todo a sus sitios anatómicos y cerramos. Una señora de Iquitos con un tumor de parótida gigante, un tumor benigno, pero este es un tumor gigante que incluso ya estaba, se había extendido al espacio parafaringio, abombando la orofaringe y ocluyendo la orofaringe. Ya no podía comer la señora porque tiene este espacio. Este triángulo negrito chiquito es la orofaringe. Claro, es un corte, tenemos que ver todos los cortes. Y todo esto es el tumor, todo esto. ¿No? El mismo abordaje, obviamente un corte más grande, un abordaje más grande para identificar el tronco facial y preservarlo, ¿no? Y poder resecar ese tumor gigante, grande, ¿no? Y va a quedar una gran cavidad ahí, donde estaba alojado el tumor, 20 centímetros aproximadamente. En lugar de un tumor, ahora ya tiene una concavidad, pero obviamente no hay secuelas del nervio facial. También en los niños, una niña de 7 años con un tumor de parótida derecha, mismo abordaje. Igual tenemos que identificar el nervio y las ramas faciales. Y ahí está, la niña, posoperada. Los tumores de glándulas submaxilares, estos son tumores benignos. Siempre es importante, obviamente, la anatomía. Por ahí pasa el nervio hipogloso, el nervio lingual, ¿no? Entonces, hay que conocer bien la anatomía. Bueno, definitivamente los cirujanos tenemos que conocer la anatomía. Ustedes también, todos, clínicos y cirujanos. Cuando hay tumores malignos que infiltran la piel, comprometen la piel, la resección tiene que ser con piel y todo, con márgenes libres alrededor. La paciente queda con parálisis facial, es una cirugía radical, toda la parótida completita y todo el tronco y ramas del nervio facial. Hay que reconstruir con colgajos regionales, hay que cubrir ese hueco
esa cavidad con colgajos regionales, es un pectoral mayor. O sea, esta isla del pectoral mayor, con su pedículo vascular, se traslada y se lleva hasta la parótida. En algunos casos de carcinomas adenoide quísticos, como este tumor de paladar, hay que hacer lo que se llama maxilectomías. El abordaje de Weber Ferguson son cirujanos que han diseñado estos abordajes. Y las maxilectomías, todo lo que está pintado de morado, estas son las maxilectomías. Hay diferentes tipos de maxilectomía de acuerdo a la localización y a la extensión del tumor. Cuanto más grande es el tumor, más grande es la maxilectomía, más amplia es la resección, más mutilante es la resección. Entonces hacemos un abordaje, abrimos la cara, resecamos el maxilar, estamos en una maxilectomía total en este caso. Acá estamos con una línea azul, estamos delimitando el límite de la resección y los pacientes quedan, pues lamentablemente, con muchos defectos faciales, ¿no? Muchas secuelas estéticas y funcionales. Y hoy en día, todo esto se reconstruye con colgajos microvascularizados, con anastomosis microvascular, llevando colgajos y trasladando los colgajos para cubrir estos grandes defectos y poder devolver la calidad de vida a estos pacientes. No solamente es mutilar, sino también hoy en día es reconstruir, reconstruir. Porque estos pacientes, además de la cirugía, van a recibir radioterapia y en algunos casos quimioterapia complementaria. Un tumor que nace en el paladar puede ascender y llegar a base de cráneo y recibir radioquimioterapia complementaria a la cirugía y en algunos casos paliativo, o sea, solamente paliativo. Y todo esto va a depender de la extensión del estadio clínico de la enfermedad, ¿no? Recuerden el TNM de la enfermedad, el estadio clínico, tamaño, metástasis regional, metástasis a distancia. De acuerdo a ello se plantea el esquema de tratamiento: cirugía, radioterapia complementaria, quimioterapia complementaria, cirugía o radioterapia nada más, o simplemente radio y quimioterapia sin cirugía. Entonces, esa es la clase de tumores benignos y malignos de glándulas salivales. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Están ahí? Todo claro, excelente, excelente. Me gusta cuando todos me dicen todo claro. Voy a pasar a la otra clase. Vamos a ver. Ok, cáncer de piel. Cáncer de piel. Kevin Rodríguez. ¿Cuántos cánceres de piel conoces? Ajá. Ya, muy bien. Y Gerson Garayar, ¿cuál de esos tres que ha mencionado tu compañero es el peor? Gerson, ¿estás ahí? Sería el melanoma, doctor. El melanoma. Ok. Entonces vamos a repasar cáncer de piel. Así como con glándulas salivales, ustedes tienen que recordar la histología, bueno, de la piel, ¿no? Cómo es la estructura de la piel. Epidermis, dermis, hipodermis, anexos. ¿Qué capas lo conforma la epidermis? ¿Dónde se originan estos tres tipos más frecuentes de cáncer de piel? Porque también hay otros tipos de cáncer de piel. Ya lo dijeron, vasocelular,
espinocelular escamoso o epidermoide. Y el melanoma maligno. Menos frecuentes, carcinoma de células de Merkel, sarcoma de Kaposi, los linfomas cutáneos, los tumores de los anexos de la piel, de los folículos pilosos, de las glándulas sebáceas, de las glándulas sudoríparas, que son raros pero mucho más agresivos. Y también tenemos hay varios tipos de sarcomas de piel. Entonces, para recordar que la epidermis tiene tres capas, ¿no? Las células escamosas, la capa de células basales o tres tipos de células y los melanocitos, ¿no? Entonces, en estos tres tipos de células es donde se van a originar los cánceres de piel. Vamos a ver. En la de células escamosas, el carcinoma escamoso o epidermoide. En la capa de células basales, el vasocelular. Y en los melanocitos, el melanoma. Entonces, ese es el origen de los cánceres de piel. ¿Ok? El vasocelular, empecemos por el más frecuente y el menos agresivo, aunque no tanto tampoco. 75-80%, o sea, es altamente frecuente este cáncer de piel, ¿no? Se origina en la capa basal de la epidermis y en sus apéndices. Características importantes: crecimiento lento, a veces muy lento, es localmente invasivo y destructivo. No da metástasis a los ganglios regionales del cuello, casi nunca hemos visto metástasis, mucho menos metástasis a distancia. Entonces, factores de riesgo para desarrollar cáncer de piel. Generalmente los factores de riesgo son un común denominador para los tres tipos de cáncer de piel. ¿Ya? ¿A quiénes generalmente afecta? A las personas que tienen piel clara, a los colorados, a los rubios, a los gringones, ¿no? Ojos claros, cabello rojo. ¿Por qué? Porque tienen menos pigmento en su piel. En teoría, así como los melanocitos son el origen del melanoma, pero también a su vez vienen a ser los protectores contra los rayos solares. En los morenos, los de raza morena, son un poco más resistentes a los efectos de los rayos ultravioleta del sol. Ustedes saben eso. Entonces, la exposición a la radiación ultravioleta es el factor más importante para desarrollar cáncer de piel. Ojo, exposición a la radiación ultravioleta, factor más importante para desarrollar cáncer de piel en los tres tipos de cánceres. Cuanto más frecuente, cuanto más intenso sea cada exposición, estamos expuestos a desarrollar cáncer de piel. Es decir, cuanto más todos los años nos vamos a la playa y nos quedamos como camarones, estamos acumulando radiación, llegamos a los 50, llegamos a los 55 y estamos haciendo cáncer de piel, sobre todo los que tienen piel clara, ¿no? Cuadro clínico. Localización, bueno, en la cara y en la cabeza, áreas más expuestas al sol, a los rayos solares, 70%, 15% en el tronco, pero también hay lazos celulares en los genitales. O sea, es raro, pero existe. Esos son temas ya genéticos, ¿no? Así como los tumores de glándulas salivales, también hay subtipos de vasocelular por la forma, por las características de cada tipo de vasocelular, agresividad, crecimiento y localización. Nodular, superficial, morfeiforme, el carcinoma vasoescamoso también hay uno que se llama, que es un poquito más agresivo que los otros. Miren, por ejemplo, este es un ejemplo de un carcinoma vasocelular de tipo nodular, que parece ser un lunar común y corriente en la punta nasal. 60% se presenta en la cara, pero es una neoformación exofítica redondeada con algo de telangiectasias de crecimiento lento, medio translúcido, ¿no? Cada tipo de cáncer de piel es diferente, pero ustedes ya cuando ven más cánceres de piel van a poder diferenciar. Este es otro carcinoma nodular, vasocelular, ¿ven? Similares características al anterior.
que podría confundirse con un lunar, que los abuelitos dicen lunar de carne, ¿no? Este es otro nodular pigmentado. Tiene una lesión satelital acá al costadito. Acá es una lesión pigmentada, nodular pigmentada, pero ya con necrosis tumoral en la región nasopalpebral. Entonces, como ven, hay diferentes formas de presentación de vaso celular. Otro tipo, de tipo infiltrativo, ulcerativo, infiltrativo y destructivo, ¿no? Está destruyendo todo el lóbulo del pabellón auricular, como ustedes ven. El otro tipo es el superficial, como este ejemplo, vaso celular superficial. 30% de los casos, más frecuente en los hombres, dicen que es más frecuente en el tronco, pero miren en la cara. Lesiones planas, difusas, con lesiones descamativas en su interior y puntos pigmentados puntiformes, que en algunos pacientes ocasiona escozor, prurito y se paran rascando y cada vez se va haciendo más grande, ¿ya? Crecimiento lento. Otro celular superficial, pero este ya de otra forma, pigmentado ya, ¿no? Y acá hay otro celular superficial como si fuese una lesión descamativa. Ven que hay diferentes formas también de vaso celular superficial. Entonces, solamente ustedes lo que tienen que hacer es describir lo que ven, ¿no? Una lesión difusa, pigmentada con áreas de despigmentación, de bordes no precisos, con zonas de alopecia, etcétera, ¿no? El otro tipo de vasocelular es este, el morfeiforme o esclerosante. Este es un poco agresivo dentro de los vasos celulares porque tienden a recidivar. Uno lo reseca con márgenes libres alrededor y en profundidad y al año o a los, sí, pues al año, ¿no? O a los 2 años nuevamente se presenta el cáncer de piel en el mismo sitio, ¿ya? Esa es una característica de este morfeiforme o esclerosante. 5 a 10% de los casos, como si fuesen cicatrices retráctiles antiguas, ¿no? Con nódulos en su interior, ¿eh? Entonces, estos son los más agresivos. Ejemplos de vasos celulares en el párpado inferior, que ya está infiltrando la conjuntiva palpebral, en esta señora. Acá tenemos un morfeiforme en la punta nasal. Este es un síndrome de Gorlin, que una de sus características es lesiones vasocelulares múltiples en cara, en algunos en tórax. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Tres formas, ¿no? Clínico, las características clínicas, las características que estamos observando en las lesiones. Los dermatólogos usan el dermatoscopio. Hoy en día, el dermatoscopio digital. Incluso algunos ya tienen inteligencia artificial, ya están dando el diagnóstico. Y la biopsia quirúrgica que no hay pierde, ¿no? Hacemos una biopsia incisión, resecamos un poquito de tumor y el patólogo nos da el diagnóstico definitivo. Y esta es la forma de diagnosticar en los 3 tipos de cáncer de piel y en todos los tipos de cáncer de piel. Este es un dermatoscopio microscópico o de alta resolución. Miren cómo se ven los carcinomas vasocelulares. Son imágenes de alta resolución con aumento, ¿no? Con aumento. Y luego de hacer el diagnóstico vamos al tratamiento. Siempre el tratamiento de cáncer es cirugía de primera intención. Esto, podemos hacer una cirugía excisional cuando las lesiones son menores de 1 centímetro. Ya tenemos claro por las características clínicas que es un cáncer de piel. En lugar de sacar un pedacito y hacer el estudio, sacamos todo dando el margen respectivo. Cirugía excisional, ¿no? Cuando hacemos la biopsia en lesiones un poco medianas a grandes y tenemos el diagnóstico definitivo, ya pasamos a la cirugía final, cirugía radical, siempre dando márgenes libres alrededor. Y hay un término que ustedes tienen que conocer, la cirugía micrográfica de Mohs en cáncer de piel.
que significa resecar el cáncer de piel. Supongamos que este círculo celeste sea el cáncer de piel, ya lo hemos retirado. Y de los bordes del lecho quirúrgico, mandamos muestras de todos los bordes al patólogo. El patólogo lo estudia en el intraoperatorio y en unos 15 minutos, 20 minutos nos está dando el diagnóstico. Borde libre de la lesión, borde comprometido por la lesión, microscópicamente. Cuando hay un borde microscópicamente comprometido por la lesión, ampliamos el margen de cirugía. Lo volvemos a mandar. Borde comprometido, volvemos a ampliar y lo volvemos a mandar. Borde libre, ahí termina la cirugía. Esto sobre todo en zonas tipo párpado, nariz, en zonas de cara, para no irnos más allá de lo necesario también, para no exagerar en la resección y nos da la seguridad de que estamos dejando bordes libres. Entonces, para eso sirve la cirugía micrográfica de Mohs. En lesiones muy pequeñas, menores de 1 centímetro, los dermatólogos se avientan a hacer electrodesecación, criocirugía, interferón intralesional, 5-fluoracilo, terapia fotodinámica, retinoide y micmod. Procedimientos no quirúrgicos, pero en lesiones pequeñitas, 5 milímetros, 6 milímetros de tumor de piel, de cáncer de piel. ¿Ok? Solo un ejemplo de un vaso celular de párpado inferior que infiltró la conjuntiva vulvar, el ojo. En estos casos uno tiene que ser radical. Como ya el ojo está comprometido, o sea, ya no hay forma de salvar el ojo, se hace la exenteración de órbita con resección de todo el área comprometida. El paciente luego termina con una cavidad orbitaria anoftálmica, cicatriza, ¿no? Y luego ya se le pone su ojito artificial, una prótesis somática. El otro cáncer de piel, en segundo lugar, es el espinocelular. 20% aproximadamente de frecuencia, es el segundo. Se origina en los queratinocitos de la epidermis y en los anexos. Es 2 a 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque somos más expuestos al sol que las mujeres. Somos más descuidados nosotros, ¿no? Generalmente más allá de los 50 años, sin embargo, a cualquier edad puede presentarse el espinocelular. Factores de riesgo similares al anterior, exposición crónica a la radiación ultravioleta. Sin embargo, el abuso de las camas de bronceado o de las cámaras de bronceado en las mujeres menores de 40 años también. El riesgo aumenta 2.5 veces. Las infecciones y las inflamaciones crónicas de la piel se consideran como factores de riesgo. Las queratosis actínicas, las cicatrices, las queilitis, las úlceras crónicas, también con menos frecuencia, pero se consideran como factores de riesgo. Para recordar, en esta capa de las células escamosas se origina el carcinoma epidermoide o escamoso. Localización: cualquier parte del cuerpo, en las áreas crónicamente expuestas al sol, oreja, labio inferior, cara, piel, cuello, dorso, marzo, piernas, pero también en mucosas y genitales. Raro, pero hay. Antiguamente los dermatólogos usaban estas grandes lupas para hacer diagnóstico de cáncer de piel o de las lesiones de la piel en general. Formas clínicas. También, así como el vasocelular, hay formas clínicas de epidermoide. ¿Ya? Vamos a ver. Este es el superficial o intraepidérmico, así se le llama. Carcinoma escamoso superficial o intraepidérmico. Ustedes pueden ver estos ejemplos. Son lesiones planas, descamativas, eritematosas, difusas, con áreas de pigmentación, ¿no? La otra forma es el nodular queratósico, que puede simular a una verruga, pero obviamente uno puede diferenciarlo clínicamente. Son nódulos irregulares, a veces son sangrantes, ¿ya? Y hay otros que se llaman los nodulares queratóxicos, como este ejemplo, como si fuese un queratocantoma, una queratosis con una úlcera en su interior.
Son epidermoides nodulares queratóxicos. La ulcerada, miren, este es un epidermoide que está infiltrando, está ulcerando, está infiltrando y está destruyendo la pirámide nasal, piel, cartílago, hueso, todo lo destruye. Muchas veces hay que mutilar toda la pirámide nasal y colocar una prótesis nasal artificial. Entonces, este es uno de los más agresivos. Vegetante, tumores de crecimiento rápido, invasivos, sangrantes. Y ojo, el carcinoma epidermoide de piel sí da metástasis a grupos ganglionares del cuello, de acuerdo al territorio de drenaje linfático de la área, y da metástasis a distancia, pulmones, huesos, cerebro, ¿ya? Entonces, cuanto más profunda es la lesión en la piel, cuando ya ha infiltrado el área donde están los vasos linfáticos y hemáticos y vasculares, pues a través de ellos es que se va a dar metástasis a distancia o a los ganglios regionales. Ejemplos de carcinoma epidermoide generalmente son personas abuelitas, son muy mayores de 70, 80 años de edad, ¿no? Que ya vienen con metástasis. Y muchas veces ya no se le exposición de cuero cabelludo, exposición de hueso. Ya lamentablemente son casos que muchas veces no se les puede operar. Hay que darles radioterapia paliativa. Hay carcinoma epidermoide de labios, de mucosas, por ejemplo, el labio inferior, pequeñas y grandes. Todo el labio inferior está comprometido. ¿Mm? La piel cabelluda, una lesión principal y lesiones satelitales. Ha hecho una diseminación linfática este señor. ¿Cómo se ve un epidermoide con el dermatoscopio de alta resolución, con imagen macroscópica? Tratamiento, cirugía. La cirugía micrográfica de Mohs generalmente en lesiones pequeñas en epidermoide, porque al epidermoide hay que darle, si al vaso celular le damos 4 milímetros de margen, al epidermoide está mínimo 5 milímetros a más de margen, ¿no? Dependiendo de la zona también. El curetaje y la electrodilación no está recomendado. Otra característica de los epidermoides, por ejemplo el vegetante, uno hace la cirugía resectiva, uno hace la reconstrucción con colgajos regionales, con microvascularizados y requieren tratamiento complementario con radioterapia. Sí o sí. Entonces, en algunos casos incluso quimioterapia. Y cuando ya no se puede operar, paliativo, radioquimioterapia. ¿Ok? Entonces, como ven, el cáncer de piel no es cualquier cosa. El otro cáncer de piel es melanoma, muy poco frecuente, 4%. Sin embargo, es la forma más agresiva y muchas veces mortal de cáncer de piel. Se origina en los melanocitos, células productoras de pigmento, de origen neuroectodérmico, ¿no? Algunos de ellos pueden simular a un lunar, a un nevus común y corriente, pero es un melanoma. Aquí está. En estos melanocitos se originan en los melanomas. Factores de riesgo, ya dijimos, piel blanca, personas con cabello claro, rojos claros, ¿no? Aquellos que tienen múltiples efélides, múltiples pecas o múltiples lunares, los lunarejos, historia de quemadura solar, exposición excesiva a la luz ultravioleta, las camas de bronceado, las personas que tienen múltiples lunares, múltiples nevos, cuando hay historia familiar de melanoma, son factores de riesgo. Cuando hay inmunosupresión, son factores de riesgo. ¿Ok? Diagnóstico, igual. Clínico, dermatoscopio y biopsia quirúrgica. Localización, piel. Pero el melanoma se presenta en cualquier otra área aparte de la piel. Ojos, mucosas, en el tracto gastrointestinal, generalmente como metástasis. Genitourinario, meninges. ¿Ya? O sea, este es un terrible, es este tumor.
Hay una neotecnia que es el ABCDE. Cuando una persona tiene un lunar, es A, asimétrico; B, de bordes irregulares o mal definidos; C, de un color heterogéneo que no es uniforme; D, de un diámetro mayor de 6 milímetros; y que en el tiempo crece, alta sospecha de melanoma maligno. ¿Ya? Eso es importante saber. El signo del patito feo: pacientes con múltiples lunares y múltiples pecas. Uno de ellos es el peor. Uno de ellos es diferente, el patito feo. Este puede ser un melanoma. ¿Ok? Melanomas vistos con el dermatoscopio de alta resolución, vista macroscópica, es horrible. Formas de crecimiento o fases de crecimiento, mejor dicho. La fase radial, o sea, en forma superficial, y la fase vertical, cuando empieza a invadir las diferentes capas de la piel. Y cuando ya llegan a la dermis, ya tienen capacidad de metástasis también. ¿Por qué? Porque ya van a infiltrar vasos linfáticos, vasos sanguíneos. El melanoma da metástasis a los ganglios linfáticos regionales y da metástasis a distancia. Hígado, cerebro, pulmones, huesos. ¿Ok? Es altamente peligroso. También hay tipos histológicos, o sea, subtipos de melanomas. El melanoma de extensión superficial, como este ejemplo, 70% de los melanomas, es muy frecuente. Es más frecuente en pacientes jóvenes. Ojo, melanoma de extensión superficial, 70%, más frecuente en pacientes jóvenes. Pueden originarse de los nevus displásicos atípicos del patito feo. ¿Ya? Localización en cualquier parte del cuerpo, en las mujeres en las extremidades inferiores, en los hombres en el tronco. Y tienen estas características: lesiones irregulares, pigmentadas, con áreas de menor pigmentación, de bordes difusos, medio planos, ¿no? Acá hay un melanoma nodular amelanótico, raro. Generalmente los melanomas se caracterizan por ser oscuros, negros, pero hay un nodular amelanótico y también hay un nodular plano, hay un melanoma amelanótico plano. Y estos sí son muy peligrosos. Son poco frecuentes, pero son muy peligrosos. 10 a 15% aproximadamente. ¿Ya? Eh, el 5% de los melanomas amelánicos representan el 5% aproximadamente. Y el típico melanoma nodular pigmentado como este, ¿ves? Es un típico melanoma nodular pigmentado. ¿Mm? Así son los melanomas. El léntigo maligno es una lesión plana, irregular, de bordes difusos. Este es uno de los menos agresivos y de crecimiento un poco más lento que los anteriores. Representa 10 a 15% aproximadamente. ¿Ya? Los léntigo malignos. Hay otro léntigo maligno en el ángulo palpebral de la piel, del párpado, ¿no? Y acá hay uno amelanótico plano que les comentaba, 2 a 10% de los casos. Recuerden que los melanomas generalmente son pigmentados, oscuros, violáceos, pero estos planos son amelanóticos, 2 a 10% de los casos, y los nodulares amelanóticos, 5% de los casos. ¿Ya? Entonces, siempre cualquier lesión pigmentada rara en la piel hay que tener cuidado. El otro tipo es el acrar lentiginoso, altamente peligroso, altamente metastatizante. Rápidamente estos se van a los ganglios regionales y hacen metástasis a distancia. Y son los que se localizan en las palmas, plantas y las zonas subunguiales de las manos y de los pies. Los melanomas de mucosa de labios, ¿no? Melanoma lentiginoso de mucosas, 3% aproximadamente, pero estos se presentan en la conjuntiva vulvar, en la conjuntiva palpebral, en la mucosa del paladar, en la mucosa de las fosas nasales. Son muy peligrosos, altamente agresivos, altamente metastatizantes.
Otra cosa que ustedes tienen que saber y recordar es la clasificación, ¿no? Sobre todo para ver, esta clasificación es de tipo académico, o sea, para ver qué capa de la piel está invadida. Y obviamente es una clasificación histológica. Clark es un patólogo que ha hecho una clasificación de Clark 1 a Clark 5 para ver el grado de infiltración en vertical en las diferentes capas de la piel. Y dijimos que cuando llega a la dermis ya tienen capacidad de dar metástasis. Clar 1, epidermis. Clar 2, dermis papilar. Clar 3, unión entre la dermis papilar y reticular. Clar 4, dermis reticular. Clar 5, tejido subcutáneo. ¿No? Importante. Y sobre todo para nosotros es muy importante el Breslow. El Breslow es la invasión en profundidad en milímetros. Y esto es muy importante. Cuanto más profundo es el melanoma, más peligroso, más capacidad de dar metástasis regional y a distancia. Y cuanto más profundo es el melanoma, el pronóstico de sobrevida disminuye. Ya, por eso es importante que el patólogo nos diga Breslow 1, Breslow 2, Breslow 3 o Breslow 4 milímetros. Miren, por ejemplo, miren, el Breslow menor de 1 milímetro de invasión, casi a los 5 años 100% de sobrevida. Pero un Breslow mayor a 4 milímetros, la sobrevida a 5 años disminuye al 50%. Por eso es importante saber el Breslow en la biopsia que nos da el patólogo. El diagnóstico ya sabemos, la biopsia quirúrgica, los estudios de extensión de enfermedad. Significa hay que buscar, si tenemos un cáncer de piel en la piel del párpado, tenemos que ver si hay ganglios en la parótida o en el ganglio por el territorio del drenaje linfático, ¿no? Hacia dónde drena el párpado, el área del párpado. Entonces hay que buscar en esa zona si hay ganglios metastásicos, porque antes de hacer cirugía, para hacer un tratamiento completo. Quizás ya se fue al hígado o a los pulmones, pues hay que hacer un estudio de extensión de enfermedad. En algunos casos incluso hay que hacer ecografía, tomografía y en algunos casos incluso el PET-CT antes de hacer el tratamiento quirúrgico. Porque si hay metástasis regional y hay metástasis a distancia, ya los esquemas de tratamiento cambian. ¿Ok? La cirugía, el tratamiento de la cirugía, ¿no? Siempre, siempre. Y hoy en día la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia, que cada vez está mejorando para melanomas, sobre todo melanomas con metástasis a distancia, mejoran la sobrevida en esos pacientes, sobre todo para mejorar el pronóstico, la sobrevida de estos pacientes. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas, comentarios? Hola, ¿están ahí? ¿Está todo claro? Muy bien, chicos. Hoy me voy a dormir tranquilo y contento hoy día. Ok, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Siempre nos chocamos con ustedes, si no es ahora, después. Ok, estamos en contacto. Gracias, Descansen. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, chao, chao.